Muy buenas totaneros y totaneras, hoy en totana.com nos encontramos en el yacimiento arqueológico de La Bastida, en Totana. Y es que este yacimiento, por si ustedes no lo saben, está situado a tan solo 6 kilómetros de nuestra ciudad y hoy los arqueólogos, pues Pedro, Adrián y Álvaro, nos hablarán de la historia de esta ciudad de La Bastida, de sus características y de los descubrimientos que se han hecho hasta la fecha. Bueno, pues nos encontramos ya en la entrada a este yacimiento. Esto es lo que ven los asistentes que visitan este yacimiento y nos encontramos junto a Álvaro Aledo, que nos va a contar un poco cuáles son las características de este yacimiento arqueológico de La Bastida, por qué es tan importante para nuestro municipio y mucho más. Así que cuéntanos un poquito, Álvaro. Sí, pues yo siempre me gusta comenzar aquí las visitas, sobre todo aprovechando el panel y la información que tenemos aquí a nuestras espaldas. Me gusta siempre invitar a todo el mundo que viene pues, a hacer un viaje por el pasado, un viaje por la historia y un viaje ante todo por el ser humano. ¿Por qué digo siempre que por el ser humano? Porque al fin y al cabo, si por algo es importante este yacimiento de La Bastida y por expansión, pues la cultura del Algar, que es la sociedad que lo habita, es porque puede ayudarnos a responder algunas de las grandes preguntas pues, que tenemos nosotros como humanidad, ¿no? Sobre todo nos puede ayudar a responder la pregunta de por qué vivimos y formamos una civilización, ya que si por algo destaca es por ser la primera sociedad realmente compleja, entre comillas, que tiene lugar aquí en el sureste peninsular, en la península ibérica. Siempre seguro que en el colegio, en el instituto, nos han enseñado que la cuna de la civilización está en Oriente Próximo, ¿verdad? En torno a esos grandes ríos que seguro que a todos nos suenan, pues que serían el Nilo, el Tigris y el Éufrates, y es verdad que ahí surgen las primeras sociedades realmente complejas, pero parece ser que en una cronología pues relativamente cercana a aquella sociedad egipcia y mesopotámica, aquí en el sureste peninsular pues tenemos una sociedad comparable o asimilable a todas aquellas sociedades que todos hemos escuchado de algún otro modo. Bueno, ya también aprovecho siempre porque me dejan aquí este mapita, no sé si la cámara lo podrá ver bien, que nos marca con esta línea de puntos lo que nosotros pensamos que es el área de expansión de esta cultura del Algar, ¿no? Que como vemos abarca todo el sureste peninsular, se adentra hacia la meseta, y en esta zona sombreada de ese azul turquesa, de ese verde, pues nos subraya lo que nosotros pensamos que es el área nuclear o fundacional de esta cultura, es decir, por donde por primera vez aparecen estas nuevas formas de vida que, por acotarlo un poco en el contexto cronológico, pues irían del 2200 a.C. hasta el 1550, es decir, aproximadamente unos 700 años de ocupación, y nos ubicamos concretamente en la edad del bronce, dentro de la edad de los metales. Ya hemos pasado la edad del cobre, nos falta llegar a la edad del hierro, que sería ya la última etapa. Pues Álvaro nos deja con la miel en los labios, así que vamos ya a esa segunda parte de esta visita, porque queremos saberlo todo. Muy bien. Bueno, pues ya nos encontramos junto a Pedro Cánovas, arqueólogo, y nos va a contar cuándo llegaron aquí los primeros arqueólogos a este yacimiento y también nos contará una pequeña historia. Hola, bueno, las primeras excavaciones se producen en el año 1869 y es cuando viene Rogelio de Inchaurrandieta y Báez, que yo sé que el apellido no es muy típico tutanero, el apellido, como puedes ver, ¿de dónde crees que es el apellido Inchaurrandieta? No sé qué decirte, te diría tantos sitios. Pero más bien del norte, ¿no? Sí. Bueno, pues este hombre nació en Granada y vino a trabajar de ingeniero aquí a la zona de la región de Murcia. De hecho, está enterrado en el cementerio de Totana. A día de hoy se puede visitar la tumba en el cementerio de Totana. Y este hombre fue el primer descubridor de la Bastida, en el año 1869. Realizó una intervención arqueológica de una semana con 4 personas que él costeó de su bolsillo. Y ahí quedó un poquillo las cosas. Fue a un congreso internacional a Viena, lo publicó. Y no es hasta finales del siglo XIX cuando vienen los hermanos Luis y Henry Siret, que excavan el Cerro del Algar en Antas, en Almería, que es lo que da origen primero a la cultura algárica y luego ya argárica con R, ¿no? Lo que hicieron los hermanos Siret fue, junto con su capataz Pedro Flores, ir buscando todos los lugares que podrían ser también del Algar, ¿no? De los mismos yacimientos del Algar. Y entonces ya dataron el yacimiento de La Bastida como yacimiento argárico. Si hubieran hecho caso a Inchaurrandieta, pues hablaríamos de cultura bastetiense, cultura tutanera, o bueno, sería otro nombre, ¿no? Que tendría. Después ya, en el siglo XX, tenemos al director del Museo de Almería, Juan Cuadro Ruiz, que es el que realiza las primeras excavaciones de verano. Y luego ya, en los años 40-50, podemos citar la figura, por ejemplo, de Julio Martínez de Santolaya, que fue el director del Centro de Historia Primitiva de Madrid. Y ya nos tenemos que esperar hasta diciembre de 2008, enero de 2009, cuando viene la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, que son los encargados de excavar y poner en valor el yacimiento, que son los que realizan la excavación desde 2009 hasta 2012, y luego también realizan una intervención en la muralla, si no me equivoco, en el año 2018 también, verano 2018. Y entre medias, entre Inchaurrandieta y los hermanos Siret, también vinieron 2 personas de dudosa categoría aquí al yacimiento. Y es que tenemos una historia muy graciosa para algunos y que a los arqueólogos nos hierve la sangre, que son también uno de los primeros expoliadores, ladrones, toperos que vienen
a los yacimientos, ¿no? Y son el Corro y el Rosado. El Corro y el Rosado pues son un payo y un gitano de Totana que estaban pasando penuria, la estaban pasando mal, y se dan cuenta de que Inchaurrandita, cuando vino aquí durante esa semana, pues podía incluso pagarle a destajo a los trabajadores. Hay quien dice que pagaba a destajo. Eso, bueno, estos se subieron aquí, y cuando subieron aquí al yacimiento empezaron a sacar las piezas y empezaron a revenderlas a colecciones privadas, y durante 20 años las estuvieron vendiendo. ¿Qué pasa? Que en esos 20 años, no sabemos cuándo, pues Totana es una ciudad alfarera, y estos dos se le iluminó la bombilla y decidieron ir al alfarero de turno y decirle: tú nos podrás hacer las piezas más o menos iguales. Con lo que él se ve que les contestó: sujétame cubata que te hago las piezas iguales o mejores. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una pieza recién hecha, pues se nota que no tiene 4.200 años de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues bajan al puerto de Mazarrón y Águilas, la entierran, la rebosan también en heces de caballo, de cabra, y le hacen un tratamiento lo más variopinto, la entierran aquí y se traen al comprador y le dicen: ven, si esto es un contexto sellado. Empiezan a sacar piezas y a revenderlas, así durante 20 años. El problema que tenía esta gente es que no sabía ni leer ni escribir. Entonces pasaron por la puerta de la sacristía, les llegó a sus manos una revista de arte precolombino, arte azteca, y empezaron a ver idolillos, figuras, y dijeron: si nos están pagando por esta cerámica tanto, que no nos pagarán por esta otra, que a ellos les parecía más interesante, por lo que fuese, ¿no? Porque era diferente a lo que había aquí. Entonces fueron a venderla también, hicieron lo mismo, fueron al alfarero, fueron al puerto Mazarrón y Águilas, la entierran aquí, y vienen compradores, fue de Jumilla al comprador y dijo: vamos, vosotros me estáis engañando, este arte aquí no está en la península ibérica, pero por si acaso me lo voy a quedar. Y hasta hace unos años estuvo expuesto en el Museo de Jumilla, ahora está en los fondos del Museo de Jumilla. Y ahí ya se le acabó el negocio a estos dos. Oye, pues muy interesante lo que nos cuentas. Vamos a continuar porque ya nos acercamos más a ese yacimiento. Bueno, pues nos encontramos ahora mismo con Adrián Rosell, arqueólogo. Cuéntanos, Adrián, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues nos encontramos en uno de los elementos más relevantes y significativos de lo que es el yacimiento arqueológico de la Bastida aquí en Totana. Se trata de la muralla, de un sistema defensivo singular, único en todo lo que es esta parte occidental de Europa, y viene a ser un sistema de murallas que se alargaría desde esta parte, que es justo en el Barranco Salao, hasta la cumbre prácticamente del Cabezo de la Bastida, casi 400 metros de líneas de muralla que servían para proteger a la población que se adentraba y se expandía intramuros de esta muralla. Este sistema defensivo está en consonancia con los elementos geográficos que acompañan a este enclave, como por ejemplo el Cabezo Gordo, la Sierra de la Tercia, que ocultaban de alguna forma al yacimiento, a la ciudad que aquí se erigió hace 4.000 años, y que ocultaba al tránsito de la gente que pasaba por lo que es el Levante, por el Valle de Guadalentín. Todos estos elementos, tanto naturales como artificiales, garantizaban una defensa de este enclave para la acumulación y distribución de recursos. Tenemos que tener en cuenta de que es una muralla, como he dicho, de 400 metros de longitud, llegaría en su altura máxima hasta los 7 metros. Lo que estamos viendo, lo que es la parte del zócalo de piedra fundacional, son unos 3 metros de alzado. El montante restante sería de adobe, por eso no lo vemos, porque eso no ha resistido al paso del tiempo. Y bueno, justo hay unos 70 metros excavados, y si se continúa la excavación, pues podríamos ver cómo el perímetro llegaría hasta prácticamente la cumbre. Bueno, pues es súper interesante. Vamos a continuar con esta visita. Vamos para allá. Bueno, pues Álvaro, háblanos un poquito de esta ciudad de la Bastida, que, bueno, pues cuéntanos cuáles son sus características, porque además tenemos entendido que es la más grande de su época, ¿verdad? Efectivamente, nosotros siempre empezamos aquí la visita a lo que es dentro de la parte excavada del yacimiento, y siempre me parece bastante útil por esta infografía que nos han dejado aquí, porque nos muestra una representación de lo que pensamos que era la ciudad pues en su máximo apogeo. Tenemos que tener en cuenta que el yacimiento total tiene unos 4 hectáreas aproximadamente, y que estaría todo urbanizado hasta la misma parte de arriba del cerro de la Bastida. En total, pues las versiones más optimistas hablan de 1.500, 2.000 habitantes. Seguramente las más realistas pues se acerquen más a los 1.000 habitantes. Sería la segunda capital europea con mayor densidad de su momento, y es que la primera tampoco estaría muy lejos de aquí, sino que estaría en Lorca. Seguro que todos conocemos Lorca, debajo del castillo de Lorca. Estaría la ciudad argárica más grande de su momento. Por ahora no vamos a quitar el castillo para sacar la ciudad argárica, pero bueno, sabemos por prospecciones arqueológicas que se han hecho que así sería. La parte que hay excavada, este barrio de aquí de abajo, a mí me gusta decir que es el polígono industrial, entre comillas, obviamente saltándome un concepto histórico muy grande, ¿no? Que es hablar desde el presente, pero bueno, para hacernos un poco la idea me parece útil para ubicarnos, y solo supone el 12% total de lo que pensamos que es todo el yacimiento. Es decir, que aquí hay generaciones y generaciones de arqueólogos que pueden dedicar su vida pues, a excavar todavía todo lo que nos queda por descubrir.
A mí me gusta señalar siempre en este panel pues el único edificio significativo, ¿no?, de entre todas las casas que se representa, y es que pues toda la lógica nos dice que en la parte de arriba del cerro debería haber una acrópolis, un templo, un castillo, o el apelativo que queramos, pero en definitiva un edificio singular donde estuviese habitado por esta élite dominante que regía esta ciudad. Lamentablemente, allá por 1970 aproximadamente hubo un plan de reforestación que descontextualizó arqueológicamente todo ese cerro y a día de hoy no se puede visitar. Aún así, pues la ciudad todavía esconde muchos secretos que esperamos que en los próximos años y en siguientes excavaciones pues salgan otra vez a la luz. Por supuesto que sí, pues vamos a empezar ya a ver la ciudad desde dentro. Bueno, Pedro, pues me has traído aquí a una casa, aunque no lo parezca, y nos va a hablar sobre las tumbas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, estamos en una de las viviendas más grandes, junto con lo que ha explicado mi compañero Álvaro anteriormente, y esta vivienda que tenemos aquí era un taller de molienda. Tened en cuenta que cada una de las viviendas era una especie de taller, de mini fábrica, ¿no?, que se especializaba en una cosa en concreta. Ellos tenían la materia prima y la iban elaborando. Aquí lo que hacían era el taller de molienda, que ahora explicará mi compañero Adrián y yo hablaré de ello, pero yo lo que voy a hablar es de una cosa que a lo mejor os da un poquito más de cosa, que son los enterramientos. Esta gente, una de las características de esta cultura, que nos puede parecer un poco extraña, es que cuando alguien fallecía se enterraba debajo de las viviendas. Esto nos puede parecer extraño, pero recordad que hasta el siglo XIX la gente se enterraba debajo de las iglesias, ¿no?, hasta la prohibición por la fiebre amarilla. Entonces, en esta vivienda de aquí tenemos varios tipos de enterramientos. En el mundo del Algar podemos distinguir hasta 8 tipos diferentes, y aquí lo que tenemos son 2 tipos de enterramientos, que es de los que voy a hablar yo ahora. El enterramiento más antiguo son los enterramientos en cistas o en lajas, que son estos que tenéis aquí, que es como una tumba actual. Son 6 lajas, en este caso de yeso, una en el fondo, 4 en los lados y la otra arriba, que haría de tapa. Y se forraba todo, ¿no?, con una arcilla para evitar los hedores. Tened en cuenta que debajo de la tierra que ellos pisaban, de la tierra prensada que ellos pisaban, hacían los enterramientos a 1 metro, 1,5 metros de profundidad, con lo cual se olería la descomposición de los difuntos, ¿no? Y luego, otro tipo de enterramiento más moderno, de la última parte del poblado, es el enterramiento en pizois o en tinaja. Esos enterramientos son estos que tenéis aquí en color rosado, estas reconstrucciones que hizo Bellón. Y estas tinajas tenemos de varios tamaños. Los tamaños más pequeños son por los enterramientos de menores, de infantes, y los otros más grandes pues son de adultos, ¿no? En el último momento de la población, como ahora dirá mi compañero Adrián, tened en cuenta que hay un aumento de población y un déficit en el cultivo. Están siempre cultivando en la misma zona y llega un momento en el que pasan hambre, las cosechas son menores, hay heladas, entonces llega un momento en el que hay más mortalidad infantil. Otra característica de estas personas, estos niños, es la edad de amamantar. Aquí se amamantaba hasta los 36 meses aproximadamente en el Algar, y tenemos algunos cráneos de cuando empiezan a una alimentación ya sólida, que no se terminan de formar, no lo toleran, y que tienen unos puntitos no en el cráneo porque no se terminan de desarrollar. Y luego también los enterramientos no se hacían al azar, sino que se sabía a quién se iba a enterrar y a quién no. De hecho, si tú fallecías fuera del poblado o no, tu cadáver no estaba en condiciones óptimas, se hacía el enterramiento sin la persona y se hacía ese enterramiento que se llamaba cenotafio. Hacían el rito sin la persona. Y luego las mujeres se enterraban hacia el lado derecho en posición fetal y los hombres hacia el lado izquierdo, también en posición fetal. Cuando alguien fallecía se esperaban 24 o 48 horas por el rigor mortis, porque cuando falleces te queda muy rígido, ¿no?, como cuando te da una crisis espástica, y ya cuando puedes moverlo, el cadáver ya lo ponían en posición fetal, la mujer hacia el lado derecho y el hombre hacia el lado izquierdo. Y las tumbas son más pequeñitas porque también eran más pequeños. Las mujeres medían 1,50 m, 1,55 m, los hombres 1,60 m, 1,65 m. Menos uno que hemos encontrado, que se ha hallado, que medía 1,80 m. Sería jugador de baloncesto de la época. Totalmente. Oye, pues vamos a seguir descubriendo esta ciudad. Sí. Bueno, Adrián, pues nos vas a hablar ahora de cómo se alimentaban en esta ciudad. Sí, tenemos que entender que dentro de la Bastida hay varias áreas de especialización en cuanto a la actividad económica que se escoge. Concretamente en este, como ha dicho mi compañero Pedro, se trata de un área específica para la molienda. Por eso tenemos varios tipos de molinos. Este sería el más común. Se trata de un molino hecho con arenisca, con piedra de la zona, muy fácil de encontrar.
y básicamente el sistema es muy sencillo. Se trata de poner el grano en el centro y con otra piedra pues se trata de frotar hasta que se pulveriza el grano transformándose en harina. El problema, este tipo de piedra es muy abrasiva y se genera un residuo importante que se mezcla justo con el polvillo que suelta la piedra con la harina resultante, y eso es lo que esta gente ingería hace 40 siglos. Por lo tanto, la dieta no es que fuese muy buena. Eso traía graves problemas no solamente al sistema nefrítico, sino también a las piezas dentales. Tenemos casos de adolescentes que tienen ya incluso las muelas, los molares, las coronas de las muelas totalmente abrasadas por la fricción con este tipo de harina. También tenemos este otro tipo de roca. Es una piedra de origen volcánico y tiene una ventaja con respecto a la anterior, y es que genera menos residuo cuando se aplica la fricción para obtener la harina resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que la harina que se conseguía con este tipo de piedra era más pura, por lo tanto estaría al alcance de la mano de un sector de la población muy restringido, de la élite social normalmente. Ahora bien, este tipo de roca hay que saber buscarla, hay que saber encontrarla, y por supuesto no estarían cerca del entorno de la Bastida. ¿Por qué? Porque esta zona no es volcánica. Tendríamos que irnos a donde antiguamente, antaño, habría antiguos volcanes que dispersaron por su territorio este tipo de piedras. Entonces, se desplazaban y eso implica un desplazamiento hacia la zona y, en fin, y un mejor estatus social para quien la ingería. Fíjate que esta piedra era como el gourmet, ¿no? Una piedra gourmet en aquellos tiempos. Efectivamente, que era el molino premium con respecto al otro que es el low cost para el común de la población. Yo creo que nosotros estaríamos condenados a estar dando dientes a los pocos años. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo más curiosidades como esta. De acuerdo. Bueno, Álvaro, pues estamos aquí en este sitio que vamos a dejar que la gente juzgue primero por sus ojos y después nos digan si les parece que es un, entre comillas, ayuntamiento. Cuéntanos dónde nos encontramos. Sí, bueno, este seguramente sea el edificio excavado más notable de todos los que hay desenterrados ahora mismo, y nos lo está diciendo ya sus dimensiones. Si nos diésemos una vuelta por el resto del yacimiento, pues veríamos que es de una entidad considerable en comparación al resto de las estructuras, y también nos lo está marcando la cota arqueológica a la que nos encontramos, ¿no? Ya que a mayor profundidad, suele ser más antiguo el edificio, ¿no? Entonces nos marca que después de la muralla seguramente sea uno de los primeros edificios en piedra que se construyen, y de hecho todavía en el momento en el que este edificio inaugura la planta rectangular habría cabañas circulares alrededor, y ya sí que sabemos que en fases arquitectónicas posteriores ya todo imitan esta planta rectangular que de alguna manera u otra pues inaugura este edificio que tenemos aquí. También es significativo porque presenta algunas originalidades que no son comunes en el resto de viviendas, sobre todo pues la más llamativa, hablábamos antes del mundo funerario, es que no encontramos ningún tipo de enterramiento en su interior, lo que parece no ascribirse a ningún tipo de familia o a ningún tipo de propiedad, y el hecho de que también aparezca un banco aquí adosado a esta pared pues nos indica que seguramente tuviese una entidad pública, y por eso se interpreta también en algunos casos como una zona de asamblea, lo que podemos llamar, como bien tú decías, una especie de primer ayuntamiento de la ciudad o algo así parecido. Aunque a mí también personalmente me gusta introducir la teoría de que también puede tener un uso de una especie de mercado, una especie de plaza de abasto o algo así parecido, ya que si tenemos en cuenta que es relativamente accesible en comparación con el resto del yacimiento, ya que estaría todo construido hasta la parte de arriba, los animales de carga aquí tendrían un relativo fácil acceso en comparación con las partes altas de la ciudad, y el hecho de que aparezcan dos silos en el interior de la vivienda pues nos indica también que tenían una cierta capacidad de almacenaje, y no es muy difícil, y echándole un poco de literatura, pues imaginarme a estos argáricos aquí sentados en el banco discutiendo, oye, pues yo te compro esto, o este cereal que tú tienes me lo llevo yo, obviamente pues echándole bastante imaginación y un poco alejado también de la realidad histórica, pero bueno, nos sirve un poco para ubicarnos en su contexto. Sí, oye, llama la atención, que no sé si me equivoco, pero claro, este, entre comillas, ayuntamiento no está situado como en el centro o en la cumbre, sino que está un poco a la afuera, ¿verdad? Claro, porque la ciudad empieza a construirse desde la parte baja del cerro e iría pues progresivamente aterrazándose toda la ladera hasta la misma parte de arriba. Obviamente la ciudad no se crea en un día, sino que es un proceso de 100, 200, 300, incluso 400 años hasta que la vemos urbanizada en su totalidad. Es decir, pues como decimos, el primer asentamiento que hay aquí en esta parte del cerro son los mismos obreros que están construyendo la muralla. Hasta que la muralla no se termina, realmente la ciudad no adquiere unas dimensiones considerables como la imagen que hemos visto ahí al principio. Bueno, pues vamos a descubrir la siguiente zona. Perfecto. Bueno, Pedro, pues cuéntanos qué es este hueco que tenemos aquí, qué es lo que se creen los totaneros y totaneras que es, y por supuesto después nos enseñará un poco las estancias de lo que eran las viviendas. Sí, bueno, como ha dicho mi compañero Álvaro, estamos en una de las ciudades más grandes de Europa en esta época, y aquí tenemos, pues bueno, uno de lo que sería una de las primeras callejuelas, no calles. Ahora hablaremos de por qué esta altura de la calle, y bueno, también tenemos que imaginar la calle hace 4.200 años, que sería un poquillo más estrecha también, porque tendría varias capas de arcilla, ¿no? Y sería más pequeñita,
y es una calle, como yo digo, de un sentido, no es de doble sentido. Por eso también llama la atención que el edificio público esté abajo, que no esté arriba, porque también tened en cuenta que los caballos pues no podían subir para arriba, ¿no? Se hacía muy complicado, porque son callejuelas muy sinuosas, ¿no? Muy estrechas. Ahora vamos a ver ya sí que es una de las primeras viviendas, ¿no? Que tenemos aquí, sí, esto es una vivienda. Ajá. Esta es una vivienda de la fase 2, se construye después de la muralla, y la vivienda consta de varias partes. Tenemos la parte de la entrada, que sería esta de aquí. Esta zona de aquí, que es la zona, una de las más importantes de la casa, a mi juicio, que es el hogar, el fuego, ¿no? La lumbre, donde se cocina, donde se tiene calor, porque hace bastante más frío que ahora. Y luego también, esto que tenéis aquí, es un banco de hace 4.200 años, un banco corrido, que servía pues para sentarse, para dejar el producto, y durante la noche se recogía todo el oficio del artesano que hubiera aquí, se dejaba aquí, y se ponían esterillas, pues parecidas a las que tenemos ahora para la playa, ¿no? Y se ponían paja y se tumbaban encima, ¿no? Se tapaban también con pieles de animales. Y luego, si os dais cuenta, estas estructuras de aquí, si fijáis en las piedras de esta casa y las de la casa de arriba, veréis que son diferentes, ¿verdad? Aquí es como que todo vale. Aquí tenemos que quieren hacer una pared recta y tenemos piedras más pequeñas, más grandes, horizontales, verticales, como puedes ver. Mientras que arriba la casa que tenemos es diferente. Tenemos unas estructuras que son del mismo tamaño en la parte de abajo, son pequeñas para evitar la humedad, y la parte de arriba que tiene incluso una inclinación, ¿no? Casi un tejado con agua, para evitar que colapse cuando nieva, ¿no? Que colapse el techo. Y eso es porque estas casas tienen una diferencia a lo mejor de 300-400 años. Es decir, aquí llega primero un argárico que se independiza pues joven. Tened en cuenta que la media de edad era unos 30-35 años, no es como ahora, ¿no? Claro, nos independizamos a los 30-35 años. Entonces, pues aquí cuando podía se independizaba un argárico, llegaba aquí, hacía la casa la podía utilizar él, a lo mejor su hijo, su nieto, pero a los 100 y algo años se abandonaba, se colapsaba, y cuando pasaban 300-400 años ya no se andaba a este nivel del suelo, sino que el nivel del suelo estaría a la altura de nuestra cabeza. Con lo cual aquí vino otra persona después, otra familia, hizo una casa encima y se construyó una vivienda encima. Por eso también la tumba que tenéis aquí es de la casa de encima, que está a 1,5 metros de altura. Entonces, aquí había una casa que se ha eliminado. La arqueología, una de las cosas que tiene es que, como dice mi compañero Adrián, que es un libro que estás leyendo y conforme lees arranca la página, ¿no? Entonces, aquí se ha optado por eliminar esa vivienda de encima, cosa que no se ha hecho con esa de aquí, y sacar la anterior. Entonces, si ahora quitásemos esa vivienda de ahí, también sacaríamos una vecina de estas de aquí. Con lo cual, aquí tenemos dos fases constructivas. Tenemos esa vivienda que es más moderna y esta que es más antigua. Bueno, Adrián, y nos vas a hablar a continuación de la balsa de la Bastida. Sí, este yacimiento tiene muchísimos elementos singulares y relevantes. Ya hemos hablado de la muralla, que sería el más importante, pero seguidamente la segunda joya de la corona, siempre lo decimos con cariño, sería esta balsa que tenemos aquí justo detrás de nosotros. Y bueno, aprovechando la pequeña planicie que se levanta justo detrás de nosotros, esta gente hace 40 siglos decidieron levantar aquí este elemento indispensable para que la vida tenga desarrollo dentro de esta ciudad. No se entiende ningún yacimiento arqueológico, ninguna ciudad, sin una fuente de agua que les pueda suministrar este elemento indispensable para el desarrollo de la vida. En un primer momento sí que sería en origen más grande, pero bueno, probablemente por pérdidas que tuvieran de agua, de filtración y demás, decidieron cercenarla, levantando ese dique que tenemos ahí de casi 5 metros de espesor. Y bueno, siempre nos preguntan ¿para qué se usaba realmente esta balsa? El sentido es obvio, para suministrar agua a la población que aquí se congregaba, pero también nos da que pensar, porque es muy grande, es única en todo lo que se conoce hasta ahora mismo, hasta en el horizonte de la Edad del Bronce a nivel europeo, la parte occidental. No hay nada que se parezca a esto hasta la fecha de descubierto. Entonces tendremos que pensar en algún tipo de utilidad más allá del abastecimiento humano, así que probablemente también sirviera para abrevar a la cabaña ganadera que tenían, cabras, ovejas, bueyes. Estos animales necesitan también agua para poder desarrollarse, y también para el desarrollo de ciertas actividades económicas, como por ejemplo la alfarería. Todo el yacimiento está lleno de fragmentos de cerámica. También lo utilizaban para el mundo funerario, así que era indispensable administrar agua a los alfareros, y también para levantar las casas, para hacer ese tipo de mortero con cal. El agua es un elemento indispensable, un ingrediente súper necesario. Así que bueno, para todos estos elementos, para todas estas necesidades, mejor dicho, era necesario tener agua cerca. Así que bueno, esta balsa también hace 40 siglos tenía su utilidad, pero es que hoy, en el siglo XXI, también tiene un papel para con nuestra sociedad. Y es que, aprovechando las noches sin luna,
o con una parte pequeña de luna visible, aprovechamos y ponemos justo donde antes había agua, ponemos sillas de plástico para que la gente que viene a visitarnos, después de hacer el tour arqueológico por aquí, pues lo sentamos en la silla y disfrutamos de un cielo envidiable desde esta posición, porque esas montañas que antes de comentar, Cabeza Gorda, Sierra de la Tercia, sirven también para petar un poco de la contaminación lumínica que hay en el valle, y así pues aprovechamos y hablamos de astronomía, de ciencia, en fin, de mitología también, porque cada constelación tiene asociada una historia. Y bueno, pues sobre todo en verano, las noches son bastante agradables después del calor del día, y aprovechamos para invitar a cualquiera que nos esté oyendo y esté interesado, pues que venga también de noche a la Bastida. O sea, que incluso a día de hoy se le sigue dando un uso bastante increíble. Pues nada, la balsa, una de las zonas incluso pues más destacadas de la Bastida. Sí, de las más importantes. Vamos a seguir descubriendo esta ciudad. Vamos allá. Bueno, Álvaro, cuéntanos qué tenemos a nuestras espaldas y bueno, un poquito de qué trata. Pues sí, realmente nosotros aquí en la Bastida también, yo siempre digo que somos unos privilegiados de tener una reconstrucción histórica de estas características y de esta calidad, ¿no? Todas las estructuras que hemos visto anteriormente dentro del yacimiento, pues se imagina mucho mejor, se reconstruyen mucho mejor en nuestra cabeza, si después tenemos esta representación, sobre todo también para los más pequeños y demás que no se pueden imaginar con tanta facilidad como nosotros cómo era una ciudad, pues tener una casa de estas características pues ayuda a ello. De hecho, no es raro la gente que viene y me dice, anda, pues si esto parece la casa que tenía mi bisabuelo ahí en la huerta, con el techo de cañizo y la puerta así. O sea que seguramente en 4.000 años no hemos cambiado tanto. Luego en el interior también tenemos una serie de representaciones de lo que se piensa las principales actividades económicas de estos arqueológicos, y también es curioso de ver. Así que una parte interesante, y decimos orgullosos que muy pocos yacimientos tienen una construcción de estas características. Oye, pues aprovechando que estamos ante la recreación de este hogar, de esta casa, me gustaría preguntarte por algo que quizás los que nos están viendo se estén preguntando también, al igual que yo, y es cómo fue ese final de la ciudad de la Bastida, cómo se acabó. Pues muy buena pregunta, muy interesante, y la respuesta corta sería que realmente no lo sabemos, ¿no? Porque es muy difícil saber cuál fue el motivo original que causó todo aquel colapso, que prácticamente en apenas 50 años se abandona la gran parte de los yacimientos, pero sí que se piensa que el principal catalizador de toda esta serie de catástrofes pues es un cambio climático que empieza a darse en las últimas cronologías ya de la Bastida, y ese cambio climático pues degeneraría en un empeoramiento de la calidad de vida de la gente en general. Seguramente mis compañeros pues pueden complementar la información también. Y presentar las diferentes interpretaciones que hay. Yo me quedo con el cambio climático así a priori. Apostamos por el cambio climático, pero como hay diferentes pues teorías, nos va a contar por aquí usted, bueno, pues el compañero, sí, otra teoría diferente. Cuéntanos. Sí, es muy complicado realmente saber qué se esconde detrás de la desaparición de una cultura tan desarrollada como es la cultura arcárica aquí en la Bastida. Una de las teorías que se presenta como candidata sería una crisis demográfica que entraña hay un aumento de población que fuerza los límites de abastecimiento de esta cultura, y al final se provoca una hambruna, y siempre detrás de una hambruna pues hay mortalidad infantil, hay un debilitamiento de la gente, de la sociedad, que lo hace más vulnerable y más propenso a caer en ciertas epidemias. Si ya hemos visto lo que ha provocado una pandemia hace 4 años con el tema del COVID, pues imagínate hace 40 siglos sin ningún tipo de amparo higiénico-sanitario, sin medicina, sin expertos médicos, en fin, pues sería un desastre. También ya hemos visto cómo el urbanismo dentro de la ciudad de la Bastida, casas muy cercanas, calles muy estrechas, todo estaba puesto muy fácil para que una epidemia arrasara con esta gente. Así que probablemente, junto a lo que ha dicho mi compañero Álvaro, con un cambio climático, con cambios desastrosos para la sociedad, vendría detrás un déficit demográfico, una mala alimentación y la proliferación de enfermedades. Oye, pues vamos a invitar a Pedro, a invitarlo a que se venga por aquí y nos cuente otra de esas teorías, porque como habéis dicho, pues hay varias, ¿no? Bueno, yo me quedo con la teoría más bélica, ¿no? La que nos gusta mucho a los historiadores, que es que colapsa desde dentro, ¿no? El mismo foco cae desde dentro. Tengamos en cuenta que hay 3 tipos de personas, ¿no? Tenemos los siervos, que son el 50% de la población aproximadamente, 40% que es la clase intermedia y el 10% que es la élite. De hecho, luego los siervos y la élite se puede dividir cada uno en un grupo más, pero bueno. Tengamos en cuenta esa revuelta social de que los alimentos, a los primeros que les va a faltar los alimentos son a los siervos, a los esclavos, y la élite pues va a poder mantener todavía ese nivel durante unos meses, unas semanas, unos años más. Entonces, ¿por qué no esa posible revuelta social de la gente de abajo contra la de arriba? Pero yo también me inclino mucho por la de mi compañero Álvaro, y más ahora que está datado que hay 2 periodos de sequía en el río del Ebor. Uno primero de 8 meses y otro de 5 años. Cuando ya tienes un periodo de sequía de 5 años, pues puedes generar también epidemias, pandemias, como dice mi compañero Adrián. Entonces podría ser toda una mezcla de no solo un factor, sino los 3 factores, incluso alguno más que se nos escape. Y no es que esta cultura desaparezca de la noche a la mañana, sino que busca otros sitios más
habitables, por así decir, cerca de lo que hoy día sería a lo mejor el municipio de Totana. Tengamos en cuenta que las fronteras ya están más lejos. Y yo la pregunta que siempre me hago cuando la gente me pregunta ¿por qué Colasa? Yo la pregunta es ¿y por qué la gente aguanta 700 años aquí si ya tienen la frontera donde está Granada, donde está Almería, donde está Alicante, donde está Albacete o incluso Ciudad Real? ¿Por qué no te vas a otros sitios más tranquilos, no? Oye, pues Pedro, Álvaro, Adrián, no podemos irnos sin agradecer esta visita que nos habéis hecho. Sin duda, pues súper interesante para nuestro municipio, la localidad de Totana. Y por supuesto no nos podemos despedir sin invitar a los totaneros, a las totaneras y, por qué no, también a la gente de fuera a que venga a visitar este yacimiento arqueológico en Totana.